61 años de haber egresado. Es el maestro Manuel Bautista Legazpi, con la lectura del pronunciamiento en estos momentos lo hará. Él es de la generación del 56. Antes de leer el documento denominado Pronunciamiento de Egresados de la Normal Rural General Matías Ramos Santos, quiero expresar mi beneplácito por estar en esta reunión. Mi beneplácito porque me ha dado la oportunidad de saludar a compañeros que en otros foros ya nos habíamos encontrado, pues con un tema, si no exactamente igual que es que el de hoy, sí con muchas afinidades acerca de la Normal Rural de San Marcos y del normalismo en general. Igualmente por estar en esta institución educativa que es la Universidad Pedagógica Unidad Zacatecas, donde algún granito de arena tuvimos oportunidad de acercar para que esta universidad aquí en Zacatecas funcionara. Está presente el maestro Eduardo Nungaray Rico, que me acompañó por todo el estado junto con otros compañeros para promocionar, valga la palabra, para promocionar a la Universidad Pedagógica, pues tratando de que fuera de la aceptación general del magisterio zacatecano. Finalmente este proyecto cristalizó y ahora la vemos con estas espléndidas instalaciones y con un cuerpo de maestros, con un cuerpo docente, del cual es ejemplo el maestro Víctor Fernández Andrade, que es a quien admiro como un gran maestro y como un reconocido e insobornable luchador social. Este pronunciamiento pretende ser el aglutinante, pues, de los trabajos que ya hemos escuchado, que de manera magistral han desarrollado los compañeros Víctor Fernández, desde luego con la parte introductoria, Pedro Medina Calderón, Jesús Mendoza Maldonado, Sergio Ortiz Driano, Guillermo Orozco Rodríguez, Marcelo Hernández Santos y Javier Arnulfo Morales Bueno. Todos, cada quien desde su enfoque personal, abordaron el tema y la problemática que consideran, la historia y la problemática que consideran viven, pues no solamente la Normal de San Marcos. Es un reconocimiento este foro a la Normal de San Marcos, pero a la vez es un reconocimiento a la grandeza, yo me atrevo a decir, porque ha sido grandiosa la lucha que se ha desarrollado en toda la historia de las normales rurales, donde han surgido grandes líderes sociales, grandes maestros, grandes políticos, que desde cada quien desde su lucha personal, como la concibieron para transformar a este México nuestro, pero cada quien, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Juan Espino de aquí de Ojo Caliente, y ellos en el aspecto de la lucha armada, otros como se mencionó aquí al maestro Olivares Santana, que llegó a ser secretario de Gobernación, y tantos y tantos maestros surgidos de las normales rurales, pero no solamente, sino en lo general reconocemos el liderazgo y el trabajo de tantos maestros que sería
difícil, innumerable mencionar, pero que su trabajo ahí está, en las pequeñas comunidades, transformando el medio social, político, económico de la comunidad donde les tocó desenvolverse. Para muestra un botón, aquí está Ruperto, que de una pequeña comunidad, la de Nieves, Zacatecas, la transformó en una gran comunidad a través de la Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez, y de la nada, como le entregaron la responsabilidad, hizo una de las escuelas normales más importantes de México, como es la Escuela Normal de Nieves. Y bueno, a la tarea que me encomendaron, ya me había entregado algo. Este pronunciamiento, lo decía hace unos momentos, pretende aglutinar los trabajos y las ideas que aquí ya hemos escuchado, porque se pretende difundir, según entiendo, este trabajo, y creo que lo vamos a afirmar todos los aquí presentes. Dice así: pronunciamiento de egresados de la Normal Rural General Matías Ramos Santos. Voy a ponerme mis espejuelos, como decía mi abuelita, porque como que sí los necesito, ¿verdad? Bueno, después de 1921, para atender al campo mexicano, se crearon diversas instituciones educativas. Entre las más destacadas podemos señalar normales rurales, centrales agrícolas, misiones culturales, regionales campesinas, prácticas de agricultura, elementales agrícolas y las primarias rurales. En la actualidad únicamente sobreviven algunas normales rurales y las primarias rurales. Las normales rurales caminan de la mano de su historia. Omitir su pasado impide entender su historia reciente. Significa desconocer que estas instituciones han sabido responder a los retos emergentes de las diferentes épocas, pues son hasta hoy los espacios con un saber acumulado que ayudará a resolver con mucha mayor probabilidad los problemas actuales. Creadas a partir de 1922 para reformar la vida pública, económica, educativa, cultural y cívica de las comunidades campesinas, el Estado mexicano les adjudicó un papel redencionista y experimental. Previo a ellas, ninguna institución tuvo tales pretensiones en la práctica educativa. El 22 de mayo de 1922, en Tacámbaro, Michoacán, se funda la Normal Rural Federal, la primera en México y América Latina. Observadores internacionales dieron fe de su trabajo y utilidad. Preparar maestros para las escuelas de las pequeñas comunidades y de los centros indígenas. Mejorar cultural y profesionalmente a los maestros en servicio e incorporar a las pequeñas comunidades de las zonas al progreso general del país, mediante trabajos de extensión educativa, a la par de orientar a las comunidades rurales en lo relativo a la higiene, a la salubridad, al esparcimiento, a la recreación artística y al goce estético. Desde el siglo XIX, los gobiernos federales y estatales trataron de administrar el monopolio educativo. Las escuelas normales fueron su pilar pedagógico. De 1826 a 1929, 103 años, el país contaba con 39 escuelas normales. De 1900, contando urbanas y rurales. De 1922 a 1940, en México se habían creado 35 escuelas formadoras de maestros rurales. Tal vez sean el subsistema más representativo del proyecto educativo mexicano, que floreció del impulso revolucionario. Intentó conectar tres factores inusitados: un proyecto histórico, la producción agrícola y la alfabetización. No obstante, las carencias siempre estuvieron presentes en estas escuelas. En 1935,
De la misma forma que maestros, ferrocarrileros, campesinos y demás sectores, los estudiantes campesinos se agruparon creando la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEX, organización que arropó y conectó las necesidades comunes padecidas en estas escuelas. Entre las más recurrentes, falta de medicamentos, planta incompleta de maestros, raquítica alimentación, escasez de materiales de labranza y servicios asistenciales. Al brindar servicio de internado, las normales rurales han sido cuestionadas desde su nacimiento por el presupuesto destinado a sostener a jóvenes de extracción humilde, los vaivenes políticos, los recortes de matrícula, presupuesto e incluso de matrícula, de presupuesto e incluso de instituciones, las acompañan desde su nacimiento. En 1941 fueron desaparecidas 16 normales rurales. Uno de los embates más drásticos contra el sistema se presenta en 1969, penúltimo año de Gustavo Díaz Ordaz, en el que se eliminan 14 de las 29 escuelas, quedando como planteles de educación normal rural 15 escuelas, solo 5 para mujeres y para varones 10, entre ellas la normal de San Marcos, Zacatecas. Después de la gran clausura sobrevivieron las siguientes instituciones de hombres: Aguilera, Durango; Ayotzinapa, Guerrero; El Quinto, Sonora; Tiripetío, Michoacán; Matumatzat, Chiapas; Ezechacán, Campeche; Tenería, México; El Meche, Hidalgo; y San Marcos, Zacatecas. De mujeres, Saucillo, Chihuahua; Cañada Honda, Aguascalientes; Tamazulapan, Oaxaca; Teteles, Puebla; y Panotla, Tlaxcala. Se suma al grupo la de Avilcingo en Morelos, que nace en 1974 gracias a una lucha estudiantil y popular. En 1984, para no clausurar a la normal rural del Quinto, Sonora, fue exigida su salida incondicional de la FEX. En 2003, Matumatzat, Chiapas, perdió el servicio de internado. En 2004, el Meche, Hidalgo, la más prominente escuela inaugurada por Plutarco Elías Calles, vio ingresar a su última generación. 4 años más tarde desapareció, marcada por el olvido. En 2014 se escribe una de las páginas más trágicas y contundentes contra el normalismo rural: la desaparición de 43 estudiantes, el asesinato de 3 y la suma de 6 heridos, tragedia que acercó a la opinión pública nacional e internacional a preguntarse qué era una normal rural. ¿Por qué fue posible llegar a una situación de tal calado y encontrar la indiferencia de autoridades? Las escuelas normales rurales tienen una historia de agresiones, olvido y resistencia que las define. La diferencia es que los alumnos de la primera mitad del siglo XX se les cuestionaba. Durante la segunda eran encarcelados al emprender acciones de lucha. Sin embargo, ahora somos testigos de la manera en que son reprimidos, asesinados o desaparecidos. Hoy estas instituciones transitan hacia escenarios copados por la incertidumbre, el miedo y la indiferencia. Desventajas para el correcto desarrollo de sus funciones sustantivas, docencia, investigación y difusión de la cultura, lo que hace necesario replantear sus formas de funcionamiento. Nos manifestamos porque sigan siendo una alternativa para jóvenes de escasos recursos económicos, con deseos de servir a su país y con claros anhelos de superación personal y profesional. Basta echar un vistazo al universo educativo correspondiente a formación docente para creer que desde el poder y sectores mediáticos se han empecinado en atacar a los normales rurales por razones ajenas a lo educativo. En 1939, el Estado mexicano administraba 74 normales, 39 urbanas
y 35 regionales campesinas. Para 1971, en México existían 241 normales, 91 públicas y 150 privadas. Al llegar a 2015, el país cuenta con 475 normales, 275 públicas y 210 privadas. Las normales rurales apenas administran cerca del 8% del total de la matrícula oficial. Nos parece un argumento falso cuando se señala que son innecesarias las normales rurales por el excedente de maestros en México, teniendo frente a nosotros un crecimiento sostenido tanto de instituciones formadoras de docentes como de matrícula estudiantil. El Estado mexicano tiene una deuda con el normalismo rural. Los miles de maestros diseminados hasta en el último rincón de nuestra patria son el baluarte moral y ético que nos empuja a declarar lo antes dicho. Desde las esferas gubernamentales se han aplicado una lógica sostenida en un argumento lapidario. Si las normales rurales fueron creadas reformistas, radicales y hasta cierto punto autónomas, también pueden ser reordenadas o crear nuevas instituciones para sustituirlas. Por lo anterior, y en profundo compromiso con los estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, los abajo firmantes, maestros en servicio y maestros jubilados, reconociendo nuestros diversos orígenes, especializaciones y posturas políticas, nos pronunciamos por la defensa irrestricta del normalismo rural como alternativa en educación superior y por la protección a la integridad de sus bases estudiantiles. Ante los lamentables sucesos de violencia en contra de estudiantes normalistas rurales suscitados en Aguascalientes, Michoacán y Tlaxcala en apenas 2 meses, junio y julio pasados, quienes pasamos por las aulas de una institución de este tipo, conocedores de las condiciones en que operan, elevamos nuestra voz para llamar a la cordura de las autoridades, señalando puntualmente nuestra preocupación por la cada vez más clara ausencia de sensibilidad para atender las peticiones estudiantiles en el ámbito de su competencia. Las armas nunca podrán ofrecer lo que se debe resolver mediante el diálogo y el entendimiento democrático. Las peticiones estudiantiles obedecen a la carencia material en que se encuentran las normales rurales y no a la rebeldía que se les adjudica. Mediáticamente. Las autoridades deben entender que los estudiantes no son sus adversarios, sino jóvenes que intentan superarse profesionalmente como eco de la historia. Los alumnos ahí formados al egresar han tenido distintas corrientes de pensamiento, participación social y filiación política, lo que muestra que no comparten un destino único, unívoco y uniforme. Por el contrario, la pluralidad ha sido la marca indeleble que les caracteriza. Contrario a lo que la calumnia y difamación ha querido mostrar a la sociedad, al tachar a tan nobles instituciones con adjetivos peyorativos a fin de construir una imagen negativa de ellas y su pertinencia como centros educativos, entre los más socorridos que se les ha aplicado, de que son semilleros de guerrilleros, cuna de rebeldes, flojos, impreparados, campesinos que huyen del arado, transgresores de la paz y las buenas costumbres, violentos y un largo rosario que desvirtúa sus verdaderos fines, logros e historia. Las escuelas normales rurales han contribuido a lo largo de la historia en la conformación de una identidad magisterial que ayudó en la transformación cultural y social de las comunidades, introduciendo rutinas, prácticas y formas de pensar que no existían en esos espacios. Por ello, declaramos: el olvido las acompaña de su nacimiento, el mito camina de la mano de su historia y la resistencia es la base de su presente. Ante tal panorama, nuestro deber como egresados es velar por la salud de la escuela que nos permitió abrir nuevos
senderos por los cuales transitar, sembrar las semillas y levantar fecunda cosecha. Larga vida a nuestra escuela normal rural de San Marcos y larga vida a todas las normales rurales existentes, y respeto irrestricto a la vida y a la dignidad de sus estudiantes. Si están de acuerdo, yo les pido rubriquen este pronunciamiento que habremos de firmar con un aplauso caluroso. Si alguien nos ayuda a ir ahí con... Sí, ahorita Isra, nada más para ir ahí a la dirección, para que nos manden hojas blancas, para que firmen, ¿verdad? Sí, para que firmen. ¿Aquí tienen hojas blancas? Aquí tiene el maestro Víctor. ¿Sí? Sí, Víctor. Bueno, sí. Sí, gracias. Les decíamos, gracias maestro Manuel Bautista de Gasly, que siempre ha estado luchando por las normales. Vamos a tener la presentación, pues bueno, la participación del público. Quedamos con el tiempo en la planeación de esto hasta las 2 de la tarde estar aquí. Luego enseguida nos vamos ahí al domo para que dicen aquí en Zacatecas, bueno, vamos a comer. Dicen que compartir el pan y las agarradas, ¿no? Entonces, empezamos allí y tenemos la participación del doctor, del compañero de la generación 73, Israel Mendoza. Adelante, Israel. Sí, bueno, buenas tardes. Antes que nada, mi felicitación a la UPN, a los organizadores, al profesor Juan como maestro de ceremonias, a todos los ponentes, que no sé a cuál referirme porque todo ha estado muy interesante. De veras, muy interesante. Comentarles así como anecdótico, vengo viajando desde las 6 de la mañana de Matehuala a San Luis Potosí, vía carretera solito, no encontré quien me acompañara, y aquí me mantuve despierto recordando todo este bagaje de experiencias, de conocimientos y ideas de las normales rurales. Egresado de San Marcos, generación 69-73. Y bueno, hay tanto que decir, pero el tiempo no lo permite. Nada más quiero referirme a dos cosas básicas. Y es respecto a la ponencia del maestro, del doctor Pedro, sobre el experimento de las escuelas normales, bueno, valga la redundancia, experimentales. Miren, en Matehuala, donde vivo, donde tienen todos su casa, ¿oyeron? Cerquita queda Real de 14, pues si quieren ir algún día, ahí los llevamos a conocer la zona de los huicholes. Ahí hubo dos normales. Una ya la mencionó el maestro, de la Escuela Normal Experimental, Normalismo Mexicano, que se sigue llamando así. Pero no responde mucho a lo que usted dijo respecto a la parte crítica. Es mi apreciación del tiempo que tengo viviendo ahí, que son 33 años, 34. Esta escuela está en la ciudad, es urbana. Esta parte de que los estudiantes sean los jóvenes campesinos, pues a media se cumplió. Son hijos de comerciantes, de clases medias y tal vez muchos campesinos. Pero hubo otra escuela. Digo hubo porque la que queda yo creo ya no tiene esa impronta. Es el Centro Regional de Educación Normal Amina Madera Lauterio. Yo quiero pedirles un aplauso porque ella, la maestra Amina, fue una fiel sembradora del normalismo rural mexicano. Y yo creo que como homenaje, aunque ya hace muchos años que desapareció físicamente, merece que le enviemos un aplauso hasta donde esté esta maestra. Y bueno, ¿por qué me refiero a ella? Porque puede haber otra forma, es una teoría nada más, de eliminar a las escuelas normales. Esta no fue una norma rural. No sé si ustedes la conozcan o tengan referencia de ellas. La maestra Mina fundó lo que se llamó la Normal del Desierto, originalmente, para hijos de campesinos ixtleros. Ya no puedo decir más, porque un ixtlero es aquel que sobrevivía en aquel tiempo tallando la fibra de la palma y de la lechuguilla, con la que solamente sobrevivían. No sé si ustedes por ahí sepan lo que es eso. ¿Hay alguien que conozca el trabajo? Bueno,
Estas personas del medio rural experimentaron por vía de la maestra Mina y de un grupo de maestros que no sé de dónde consiguió ella, la idea de que el hijo del mixtero tenía que prepararse así como nos preparaban a nosotros, es decir, en los conocimientos, en la técnica, en la industria, en el desarrollo rural, y luego regresar para hacer que el campo deprimido donde ellos vivían progresara. Pero no nada más eso, se politizaron y resultaron, así como dijo el maestro, acusados de rebeldes, contestatarios, revoltosos, etc. Y lo mantuvieron durante más de 20 años. Pero esta normal, que tenía relación con las normales rurales, pues no pertenece a la clasificación, no se menciona. ¿Sí? No se menciona, ahí está todavía. Sin embargo, ¿cómo el Estado logró aplacar a una escuela que le planteaba muchos problemas? Hacían toda clase de manifestaciones, exigían lo que consideraban justo y tenían una ideología de tipo socialista. Bueno, pues no fue tan difícil, dado que estaba aislada del resto de las normales, fueron cambiando los maestros, los fueron, algunos, pues digamos que los premiaron, los fueron sacando de algún modo, con presiones, con amenazas, con ascensos, los maestros que estuvieron como fundadores, y fueron metiendo un tipo de profesores con una ideología muy parecida. Aquellos jóvenes que hacían marchas y manifestaciones, hoy sacan la reina del normalismo. O sea, vean la diferencia con ese ejemplo, ¿sí?, anecdótico. Ahora son activos, pero en actividades sociales y de entretenimiento. Se les acabó lo crítico. Bueno, ahí termino. Nada más es una como observación, porque pues no está aquí. Y sí está la otra escuela, la de Matehuala, pero pues ha sido siempre muy pacífica, muy tranquila, que no plantea ninguna problemática al Estado mexicano. Bueno, yo creo que no me extiendo para darles oportunidad a los demás. Tenía otra idea, pero no me gusta que se queden con la palabra mis compañeros. Gracias, así vamos. Arenas, Víctor, y aquí los maestros, y aquí venimos. Buenas tardes, compañeros normalistas sanmarqueños. Muchas gracias a los doctores que nos ayudaron a aclarar la historia, ¿verdad?, nuestras ideas, y pues estar alegre, ¿verdad?, de que se realicen estos eventos y que pues, se haga una continuidad. Bueno, comentarles así rápido, pues yo llegué en el 98 a la normal. Precisamente ahí en los portales me raparon, ¿verdad? La vez que llegué. Y bueno, yo quedé impactado por los murales que ahí estaban, ¿verdad? De Che, de Lenin, de Marx. Y pues por la novatada que esa noche que dormí ahí en la planta 4, pues llegaron a levantarnos en la madrugada, ¿verdad? A pasar lista. Y tantas otras cosas, ¿verdad?